Preciosa Oscuridad de Fabián, o creo que ahora le pusieron Dulces Tinieblas en Norma, Fabián Bellman y Kerskoet, que en realidad son dos personas. Y creo que esto está editado por Drone and Quarterly en inglés. Entonces, no sé si para cuando saque este video en español ya lo saco Norma, como Dulces Tinieblas, o pero se llama Preciosa Oscuridad en la edición pasada. Esta es la edición de Drone and Quarterly, de nuevo, y en la página de ellos creo que hablan sobre este equipo, porque han publicado otras cosas de estos guionistas y equipos de dibujantes, uno que se llama Satania o algo así, creo. Beautiful Darkness es un cómic, un álbum europeo, francés, unitario de unas 94 páginas, que como podemos ver no tiene material extra ni nada. Comienza de inmediato. Yo voy a hablar de la sinopsis y hasta ahí, y luego una sección de spoilers. Entonces, Beautiful Darkness, como podemos ver, son estos personajes que parecen de cuento infantil. Y bueno, aquí tenemos a nuestro protagonista, en donde tenemos a Aurora y está hablando ahí con su Héctor, van a servir pastel, viene este Plim, que es el asistente, y de repente empiezan a caer cosas del techo, se empiezan como en las paredes a caer, y ahí otros personajes escapan, vemos ahí como una nariz o algo, y empiezan a escapar muchos personajes pequeñitos. Ahí se ve una boca, y ¿qué es lo que pasa? Tenemos un cadáver de una niña, y de todas partes están escapando estos personajes pequeños, y ahí comienza Beautiful Darkness, hermosa, preciosa oscuridad. Y luego ya hay varios segmentos, aquí aparece una mañana, entonces son estos personajes saliendo al mundo, viendo cómo empezar a sobrevivir, reconstruir, digamos, la civilización que tienen. Algunos lo comparan al Señor de las Moscas, por ese lado. Y sí, yo diría que es una fábula, este libro es una fábula, donde a veces hay chistes que son en una tira y a veces son en una página completa, pero un humor un poco oscuro. Empiezan a suceder las secuencias, aparecen muchos personajes, las situaciones escalan en crueldad, muchas de ellas, los personajes empiezan a ser muy crueles, algunos tienen, y siempre están sonriendo y todo eso, entonces un poco la maldad que se ve aquí, bueno, es una crítica, o sea, no es una crítica, pero es una fábula, ¿no? Donde se representa, digamos, estos malos sentimientos que tiene, o sea, la sociedad básicamente crítica, o sea, toca varios puntos sobre la sociedad, cooperar y todas esas cosas, líderes que se generan, líderes que no son tan buenos, algunos que son raros, los rechazados, y así pues hay un montón, hay un montón de temas que toca para las 90 y tantas páginas. Yo creo que esto se lee como en calmado 1 hora y media o por ahí. Entonces, claro, hay páginas que no tienen ni diálogo, pero para entender bien la secuencia, no, mejor leerlo lento. Como decía de nuevo, hay un montón de escenas. Hay un montón de escenas cortas, escenas largas y así. Y eso. Ahora para el lado de los spoilers, yo diría que el libro, críticas que hay, creo que es que se queda corto, que no explica mucho. Porque ¿qué son estos monitos? ¿Qué son? ¿Por qué estaban viviendo en un cuerpo? Y es verdad que el libro nunca te lo dice, porque aquí toda la historia ocurre a través de diálogo
Entonces si nadie te dice, ninguno de ellos, y sería antinatural, digamos, que ellos, los personajes expliquen quiénes son si ellos saben, tal vez, o ni se lo preguntan, solo son. Entonces no tengo una respuesta. Pero yo diría que hay varias pistas que indican que lo que sucede aquí no es que estos personajes vivieron en un cadáver, que es lo que uno podría creer al inicio, sino que al morir esta persona, distintas facetas de su mente que se fragmentaron y se materializaron. O sea, es como un inside out, intensamente, un de revés, pero en vez de 5 emociones o las que se agregaron en esa segunda película, está lleno de personajes porque todos los personajes representan, aunque sea el mínimo, así una fracción de la persona, de lo que genera la personalidad completa de esta niña. Y de nuevo, hay pistas para creer que esto puede ser así, no voy a decir cuáles, pero una que se me ocurre, por ejemplo, es que hay varios personajes que son muy parecidos en diseño, digamos, rubio, los colores de las ropas que ocupan, en la conexión que hay con algunos flashbacks que tienen que ver con la niña, por ejemplo, también, Aurora. Estos personajes se parecen, pero obviamente no son iguales entre ellos en la manera de actuar. Y nada, tiene un final satisfactorio, creo yo. De nuevo, a mí me gustó mucho. Creo que es notable, creo que la premisa es muy llamativa. Esto de estos personajes que vienen, yo creo que llama la atención, uy, ¿cómo sigue esto? Y bueno, quizás al principio, yo creo que al principio hay varias páginas que no son pérdidas de tiempo, pero la historia se siente un poco tranquila. Como que es muy impactante ese inicio y los personajes no son tan crueles los primeros 2 días o por ahí. Pero ya lees unas 20 páginas por ahí y empieza a dar unos giros, empiezan a haber unas situaciones que son bastante incómodas las cosas que pasan, porque no entiendes, no llegas a entender bien por qué lo hacen. Son bastante incómodos el contraste de los dibujos con... Por ejemplo, hay un personaje que lo pica un insecto, o sea, como unas vallas, toma unas vallas, hierba mala. Se le empieza a inflamar el brazo y cada vez que vuelve a aparecer está más inflamado, le llega a tomar la cara, se deforma entero. O sea, es una historia que escala en oscuridad. Entonces, claro, te ve al principio y nos dicen, ya no es para tanto, pero a medida que avanza la historia y empiezan a aparecer 1 o 2, 3 eventos así un poco más fuertes, impacta bastante. Fabián Bellman, yo he leído otra cosa de él, que es un álbum que escribió para Jason lo dibujó, y también es muy bueno. Entonces parece ser que es un guionista más o menos notable, que tiene ideas interesantes de repente y al menos en este libro la lleva a buen puerto, escribe muy bien. Me interesaría leer el otro cómic que tienen, Setania, creo que es como una versión de Viaje al Centro de la Tierra, mismo dibujante, mismo guionista. Yo creo que puede salir bien porque trabaja muy bien junto al menos. Y en el cómic de Jason también se adaptó súper bien al estilo de Jason. Eso, Fabián Bellman. Tiene algunos otros cómics por ahí que suenan bien interesantes. Así que recomendado el nombre. Por si tal vez encuentran otra cosa que no sea esto. Pero obviamente recomendado esto. Y mucho, me pareció muy destacable. Muy destacable. Muy destacable, no sé si habrá otro cómic así que esté dibujado como libro infantil, pero en realidad no es infantil, y así de bien escrito y que aguanta muchas relecturas, no es pesado de volver a leer, te dan ganas de volver a leer cuando hablan de él, volverlo a leer. Tiene escenas así súper buenas, entonces lo recomiendo bastante. No sé si con el nombre de Dulces Tinieblas, pero
que creo que es como una traducción un poco más, suena más parecido a las palabras en francés. Pero bueno, Beautiful Darkness, Preciosa Oscuridad, Hermosa Oscuridad, como quieran llamarle. Super, hiper, mega recomendado.